Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Muñoz. Hoy le vamos a preguntar a los estudiantes de la Universidad de AN qué tanto conocen acerca de los derechos humanos. Pues yo pienso, lo que conozco de los derechos humanos es que son como unas reglas, creo que internacionales, es decir, que pues todas las naciones o la mayoría de las naciones tienen como en común, y después son los derechos que respetan, por ejemplo, la vida, la integridad de las personas y pues ese tipo de cosas que una sociedad o que la mayoría de las sociedades deben tener. Okay, lo que yo pues sé de los derechos humanos es que son intransferibles, o sea, mis derechos son mis derechos y yo se los puedo ceder a otra persona y otra persona no me los puede ceder a mí. Pues lo que sé de los derechos humanos es que vienen de Francia, con Antonio Nariño llegaron acá a Colombia, se encuentran en la Constitución Política de Colombia, hay derechos que son fundamentales como el derecho a la vida. Aquí, como esto es una democracia, los colombianos tenemos el derecho al voto, que es, ¿cómo se dice? O sea, que es voluntario, no es obligatorio. ¿Qué más? Pues tenemos el derecho a una vida digna, por lo menos a los servicios básicos, lo necesario. Tenemos derecho a la educación. ¿Qué tanto conoces acerca de los derechos? Pues no mucho, aquí en Colombia no es que se rija mucho eso y tampoco hay mucha información, o sea, la verdad. ¿Te interesa o piensas que es algo importante? Pues creo ¿no? que es más internacional, o sea, Okay. la verdad he sabido más internacionalmente que de acá. Okay. O sea, acá solamente se ven que se afectan los derechos, que se violan los derechos, pero internacionalmente, digamos, como la ONU y que estas organizaciones que ayudan, eso es lo único que sé. ¿Conoces acerca de los derechos humanos? Bueno, acerca de los derechos humanos conozco pues la resolución implantada en 1920, conozco la división, conozco la ley intrínseca de cada una de las naciones pues que evita que los derechos humanos sean transgredidos y son pues los derechos en todas las constituciones del mundo que no pueden ser tocados, son intangibles por así decirlo. Okay. De los derechos humanos, si no estoy mal, creo que son 10. Se supone que todos son fundamentales y ya, hasta ahí llega mi conocimiento. Bueno, la verdad, sobre los derechos humanos conozco muy poco. Sé que son muy importantes. Una de las sedes importantes de los derechos humanos queda en Washington, si no estoy mal, y en Ginebra, que es la ONU. Y no, la verdad, es el único conocimiento que yo tengo sobre los derechos humanos. Es curioso pensar cómo los derechos humanos del hombre son desde la Revolución Francesa, mientras que los derechos de la mujer y el niño son tan sobre el siglo pasado. Los derechos humanos, como los conocemos hoy en día, fueron iniciados en 1946 a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos liderada por Eleanor Roosevelt en la Organización de Naciones Unidas. En sí están divididas en 3 diferentes partes: primera, segunda y tercera generación. Los derechos humanos de primera generación son los que protegen la libertad y la vida política de un ser humano. Los de la segunda generación son los derechos humanos sociales en los ámbitos de la cultura y la sociedad. Los derechos humanos de tercera y finalmente los últimos estratos, por así decirlo, de derechos humanos son los que protegen a los seres humanos, que dan el derecho del medio ambiente y que dan las responsabilidades a los seres humanos de cuidar el medio ambiente y de ser responsables los unos con los otros. Los derechos humanos también tienen una larga historia en la antigüedad. Antes de que hubiera una forma más formal de conocer cuáles eran los derechos que un ser humano tenía solamente por nacer, teníamos algo como el Código de Hammurabi, el cual fue establecido en el siglo XVIII a.C., que decía que cuando una infracción era cometida contra un ser humano, demandaba la justicia de tal, en la misma proporción de que fuera infringido. Entonces esa es la regla de un ojo por ojo, ¿sí? Un pie por un pie.
También tenemos el cilindro de Ciro, ¿sí? El cual venía del rey Ciro II, ¿sí? En el cual él también establecía unas leyes generales, ¿sí? Como de respeto general hacia los unos a los otros, y que tenían también principios religiosos. Los derechos humanos, como ahora los conocemos, tienen principios que se puede decir de cada diferente religión, ¿sí? Por ejemplo, en el cristianismo hay un dicho que dice: ama a tu hermano como a tu alma, cuídalo como la pupila de tu ojo, amados los unos a los otros como yo os he amado. En el Corán dice que el odio de un pueblo no os incite a orar injustamente. Ser justos, esto es lo más próximo al temor de Dios. También dice en el Corán: quien matará a una persona que no hubiera matado a nadie y corrompido la tierra, fuera como si hubiera maltratado a toda la humanidad. Si hubiera salvado las vidas, y también como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad. En sí, los derechos humanos no solamente son derechos para proteger la vida y la libertad de las personas, sino que también tienen ámbitos empresariales. Las empresas son sujetas a respetar los derechos humanos de las personas cuando se sujetan a diferentes tratados liderados por la ONU. Uno de los tratados es el Pacto Global, a la cual 8.000 naciones líderes se han adherido a ella, y busca proteger los derechos de los empleados, fomentándoles un buen saldo, protegiendo el derecho de los sindicatos, no aliándose a tiranías en países extranjeros. Busca darle una vida humana al trabajador y una vida con la posibilidad de ser gozada, ¿sí? Fuera del trabajo. Protege la esclavitud, protege los peligros que se encuentran dentro del ámbito de un trabajo. Los derechos humanos también se expanden a los ámbitos del conflicto armado. A esto le llamaban los derechos internacionales humanitarios o el DIH, el cual es un conjunto de normas convencionales de carácter internacional que tiene como objetivo la protección de las personas y sus bienes en situaciones de conflicto armado interno o internacional. Es decir, cuando dos estados están en guerra, cada uno tiene el derecho a ser protegido de una matanza cruel por el otro estado, ¿sí? Los prisioneros de guerra tienen sus derechos, los combatientes tienen sus derechos. Cada uno aunque están en conflicto y aunque están en conflicto de guerra, aunque están en un ámbito de guerra, todavía hay ciertas normas que se tienen que respetar para evitar la crueldad y la violación de todo tipo de derechos. La responsabilidad social empresarial es la responsabilidad que toman las empresas más allá de la ley. Es decir, cuando una empresa no está sujeta solamente a cumplir con los derechos de los trabajadores por ley, sino que cumple con sus necesidades de acuerdo a lo que ellos, sus empleados necesitan. A esto le llamamos responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque una empresa, fuera de emplear a un ser humano, por lo general puede estar soportando a familias enteras. Entonces puede que los hijos de los trabajadores de dicha empresa necesiten un buen lugar donde estar mientras sus papás trabajan. Una empresa responsable proveería los espacios para que sus hijos tengan protección, una guardería, también proveería ciertos incentivos, vacaciones pagas de más largo tiempo, horarios flexibles para los padres de cabezas de familia. Una empresa responsable socialmente toma en cuenta lo que va más allá de sus mínimas requerimientos y obligaciones y trata de hacer lo mejor para su empleado. Para concluir, vamos a hablar acerca de las violaciones de derechos humanos que se encuentran en este momento en nuestro país y en nuestra sociedad general como tal. Encontramos la discriminación de género todavía, aunque existen derechos de la mujer y del niño, no se han tomado en cuenta tan seriamente como deberían ser. En Colombia vemos que hay en general un 18% menos pago para las mujeres que tienen el mismo nivel de educación y el mismo nivel de productividad que un hombre, pero le están pagando un 18% menos promedio. También vemos que las mujeres ahora son las que más se están graduando de las universidades con mejores títulos, mejores notas,
gracias al Banco Greenfield podemos ver que las mujeres son las que mejor manejan el dinero en términos de administración. Y sin embargo las empresas tratan de no reconocer estas cualidades especiales para la mujer. Es importante saber que como seres humanos no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos el deber de protegerlos y hacerlos saber. Como podemos ver, los estudiantes de la universidad tienen conocimientos acerca de los derechos humanos, pero podríamos hacer un trabajo mucho mejor. Muchas gracias.